Entonces, bien, monitores, hoy en día lo vamos a ver desde las modalidades de radiología convencional hasta mamografía, hasta equipos de tomografía, de resonancia, cualquier equipo que brinde imágenes médicas, así sean híbridas o puras. Hoy en día tenemos un monitor enfrente, ¿está? No solamente ahí, sino que también en bloque quirúrgico, también en angiografía, siempre vamos a estar frente a un monitor. Ahora, ¿son monitores iguales a lo que tenemos en casa? No. Tienen ciertas diferencias que lo hacen de, que le decimos grado médico, donde tienen que básicamente cumplir con ciertas características para que lo sean, ¿tá? Y bueno, muchos de estos monitores se utilizan no solamente para las modalidades, sino que también se utilizan para el diagnóstico y para la visualización de las imágenes. ¿Por qué les digo así, diagnóstico y visualización? No sé si me escuchan bien o está muy bajito el volumen del... ¿Me escuchan bien? Sí, ahora capaz que me escuchen mejor. Escucha Bien. bien, sí. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay estaciones de trabajo solamente para la visualización de las imágenes que cumplen hasta por ahí nomás para visualizar las imágenes de tipo médica, pero que no son aconsejadas como para el diagnóstico. Y otro que sí, que son directamente estaciones de trabajo para diagnóstico y que son las utilizadas por los médicos cuando informan, por ejemplo. ¿Ah? Los primeros monitores eran monitores de CRT. ¿Ah? Monitores de tubo, eran tubos al vacío, donde teníamos electrones que se focalizaban y se aceleraban hasta chocar contra un especie de centellador. En realidad lo que hacíamos es con los electrones acelerarlos, generarlos y acelerarlos como que si fuera un tubo de rayos X, pero lo hacíamos impactar sobre una superficie más distal que tenía fósforos que brillaban con un determinado color, ¿tá? Obviamente entre el rango del rojo, verde y el azul para los monitores que tenían el sistema de RGB, y en el caso de los monitores para grado médico, solamente grado médico, pero que solamente se veía en monocromático, era solamente un fósforo que se iluminaba o no se iluminaba. Entonces el haz de electrones impactaba o no impactaba. Esto hacía un barrido, ¿tá? Con una dirección preestablecida a una frecuencia preestablecida y formaba la imagen. Cuanto mayor frecuencia, más nítida era la imagen, entonces veíamos una imagen y no las líneas que se generaban, ¿tá? Lo que tenía era básicamente un cañón, como esto que teníamos acá, un cañón que primero se generaba con una especie de filamento, como la de un tubo rayos X. Luego, una vez generados por estos filamentos, los electrones eran acelerados por una especie de bobinas que tenía el cañón, que generaban diferencias de potenciales para acelerar estos electrones, y una copa focalizadora, que es esto que tenemos acá, que es una otra bobina de deflexión, que simplemente lo que hacía era tratar de focalizar esos electrones, ¿tá?, en los puntos donde requería para hacer todo el barrido. Esto obviamente que esto tenía un sentido de focalización y una dirección de focalización para impactar sobre el fósforo que quedaba en lo más distal del monitor. Obviamente que por delante teníamos todo el tubo de cristal
pero por detrás teníamos este fósforo, esta capa que estaba por detrás del vidrio, ¿tá? Y cada puntito de ese fósforo estaba subdividido en 3, en los que eran de más de un color, ¿tá? Para el sistema RGB de los 3 colores básicos. Entonces, en los monitores a color, en los equipos a color, teníamos 3 cátodos emisores de electrones, donde la cantidad de electrones que se mandaba por cada cañón hacía que esa cantidad de electrones determinada llegara a ese fósforo dando una determinada cantidad de color correspondiente. ¿Tá? Es decir, teníamos, dependiendo de la cantidad de electrones que llegaba, se brillaba más el rojo, o brillaba más el azul, o brillaba más el verde, y esa cantidad diferencial que tenían cada uno de los cañones hacían que se generara un color en ese punto, un color X, porque era más de era una combinación. Nosotros lo que veíamos era la mezcla. Si nosotros poníamos el microscopio, veíamos los 3 colores, pero en realidad sin un microscopio y de lejos o a cierta distancia, lo que nosotros veíamos en ese punto era la mezcla de los 3 colores, y dependiendo de la cantidad de electrones que llegaban al fósforo de cada uno de esos colores, era la mezcla que se generaba y en ese punto, y así es como se iba cambiando de punto a punto y dando la imagen en sí. ¿Tá? Por detrás había una rejilla de apertura que era como un filtro. Simplemente lo que hacía era que se enfocara bien el haz de electrones sobre ese punto correspondiente del fósforo que estaba por detrás de la pantalla de ese vidrio que tenían los tubos CRT. A veces los tubos CRT, si nunca vieron, tenían una falla muy usual, que era que se veía una liñita y le golpeaba y se abría de nuevo la pantalla, y bueno, justamente era porque estas bobinas de flexión no funcionaban, por ejemplo. Entonces, cuando no funcionaba, no había haz de barrido, no hay barrido del haz, entonces nada, pasaba eso. Por dentro tenía todo un recubrimiento de grafito y nada, era para que simplemente el haz, si había un haz que chocaba o algo, que básicamente que quedara ahí adentro, no importa. Bien. Bueno, acabo de decirle todo esto que le acabo de decir acá. A lo que le acabo de decir está todo acá anotado, así no nos vamos a detener. Simplemente a destacar que el barrido era horizontal y de arriba hacia abajo, unas 56 a 120 veces. Y de aquí es que teníamos la frecuencia en la que se manejaba ese monitor. ¿Ah? Y bien, luego de esto pasamos a los monitores de LCD. Los monitores de LCD son los que en un principio, cuando se fabricaron, le decían cristal líquido, pantallas de cristal líquido o pantallas de matriz activa. ¿Tá? Lo que tenían estos LCD eran 2 capas de cristales polarizados, entre las cuales se ubicaban las moléculas de cristal líquido. Ellos tienen la particularidad de compartir propiedades de líquido y sólido. Es un polímero, simplemente que maleable, y que dependiendo de la cantidad de energía que tenías antes y después, por diferencia potencial, ese polímero, como que si fuera una cadena enzimática, se podía tornear o no, y eso hacía que pasara más o menos luz por ese punto que se correspondía al píxel. ¿Tá? Básicamente lo que tenemos en las pantallas de cristal líquido son este sándwich de capas. Una lámpara, ¿tá? Que era una lámpara halógena que cubría toda la pantalla por detrás, un filtro que hacía que la luz que pasaba era solamente en un único sentido. Luego teníamos el polímero, la capa de cristal líquido que se le llamaba, que es ese polímero que se puede modificar su conformación molecular, ¿tá? Para generar mayor o menor torsión de esas moléculas y poder pasar más o menos luz.
Luego tenía los filtros coloreados, es decir, esto era un píxel, como en el otro, esto era un píxel, lo que teníamos, lo único que tenemos acá, que en vez de tener electrones que impactan, acá lo que tenemos es luz, únicamente luz, que hace que pase más o menos luz, es decir, es una luz que incide en una determinada dirección y que luego, gracias a este polímero que tenía electrodos de un lado y el otro, que se hace pasar una determinada carga eléctrica en ese punto, esa carga eléctrica, dependiendo cómo es, pasa más o menos luz por ese punto, que sería del rojo o el verde o el azul, ponele. Y bueno, la mezcla de los tres con cierta dirección hacían llegar a la superficie más visible, a la parte donde nosotros veíamos del cristal, en un punto que era básicamente la mezcla de los tres colores más menos uno o dos, generaba un color determinado. Si nosotros vamos a esta página, ustedes pueden ir y ver, creo que ya no creo que no anda más esta página, que lo puse acá, pero es, si ustedes visitan la página de Merck, a ver si les puedo poner estoy verificando a ver si está sigue existiendo la pantalla esa. Donde podíamos jugar con eso y entender mejor. Bueno, no la encuentro. Después si yo las voy a buscar. Les prometo que la busco y les mando la página correspondiente a esto. El explorador donde ustedes pueden prácticamente hacerlo ustedes. A ver. Acá lo encontré. Creo que ya lo encontré. Déjenme que les quiero compartir esto. Esta es la página. ¿Está? Ahora después les mando el link y ustedes lo pueden hacer. ¿Está? Esto es una animación donde ustedes pueden controlar el color de salida y cómo van a ver que cambia la conformación del cristal líquido y cómo lo hace. Esto acá tenemos las capas que nosotros acabamos de ver. Tenemos la lámpara de posterior, que en un principio eran lámparas halógenas, que después lo que cambió fue a que los LED, los televisores LED, los primeros televisores LED, en vez de tener una lámpara halógena, lo que hacían es tener una lámpara LED. Por eso ahorraba más corriente y todo eso. Eso es la promoción, como era la forma de promocionarlo. Después tenemos el polarizado. Esta es una capa polarizada que hace que la luz que viene de acá pase en un único sentido. Después, obviamente, un sustrato de vidrio, un TFT, una matriz de TFT, con los electrodos. Es decir, acá lo que tenemos son capacitores y
transitores que van a estar cargados con una determinada corriente, y los transitores van a dejar pasar una determinada corriente, más, menos, dependiendo de la cantidad de luz que yo quiero pasar. ¿Está? Luego esta luz tiene que pasar por esta parte del medio que es el cristal líquido. Entonces, imagínense que el punto, tenemos un píxel, el punto que tenemos, ¿tá? Lo vemos todo blanco. ¿Qué pasa cuando damos toda la corriente? Cuando no damos corriente, 0 voltaje, ¿tá? La luz pasa por este polarizado, pero no llega al extremo donde están los filtros de color, porque este polarizado previo, que acá no está, tendría que estar previo, no deja pasar de la luz con esa dirección. Entonces, cuando se le empieza a dar un determinado voltaje, por ejemplo, si le doy más voltaje al del rojo, ese negro se empieza a convertir en rojo. ¿Vieron cómo cambia la conformación? Pasa la luz, porque acá tendría que, no sé por qué no parece, un polarizado donde deja pasar la luz en determinado color. No, en realidad está bien, porque miren, acá está el polarizado. Lo pusieron después del filtro de color. Está, nada, ya deja el polarizado, deja pasar la luz, ya, como quien dice, con el filtro. Está. Obviamente, una vez que la luz pasa por el filtro y empieza a dar luz roja, esta luz roja, al cambiar la conformación, empieza a pasar por ese filtro, por ese polarizado, y se visualiza. Entonces, cuanto más voltaje, se visualiza el rojo. Ahora, si empiezo a dar voltaje a los otros puntos, empiezo a tener combinaciones entre el verde, el rojo, ¿tá? Y el azul, ¿tá? Y aquí lo que ven acá arriba es el color que se genera. Si yo quito todo el voltaje del rojo y del azul, se ve solo verde. Si quito todo el voltaje del verde y meto voltaje en el azul, se ve solo azul. Y si juego con los voltajes combinados de cada uno, tengo gamas diferentes de colores y demás. ¿Ah? ¿Entendieron? Esto después en casa lo pueden jugar, lo pueden hacer y lo pueden entender mejor cómo es que funciona. ¿Tá? Se los dejo en el chat el link y van ahí y lo tienen. ¿Tá? Seguimos. Esperen que tengo que compartir. ¿Ustedes ven la presentación? No, no sé si. No creo que vean la presentación. No. Bien. Los monitores LED, como les decía, los monitores LED son monitores que lo único que cambian es que por detrás, en vez de tener una lámpara halógena, tiene una matriz de LED. ¿Tá? Simplemente eso, lo hacían más económico, pero bueno, está. Después se inventaron mejores formas de utilizar los LED y más económicas, con menos LED y con una especie de acrílico que difuminaba bastante bien toda una lista o listón LED que estaba todo alrededor del cuadradito. No importa. Los LED son monitores que utilizaban la parte posterior para emitir luz, una matriz de LED, ¿verdad? De diodos emisores, luz, como esto, como los que ya conocemos. ¿Está? Ahora sí, vamos a pasar a lo que es
monitores grado médico versus monitores estándar. ¿Está? Entonces, como ya le dije al inicio, los monitores de grado médico tienen que tener determinadas características para hacerlo. Y esto lo hacen, esto en realidad lo tienen para que cumplan determinados requerimientos. Para diagnosticar, para poder visualizar correctamente. ¿tá? Y no pueden ser monitores comunes y corrientes. A no ser que sean la de un monitor de una sala ¿tá? de internación o del blog que quieren solamente mirar la imagen pero no hacer diagnóstico ni nada por el estilo, pueden ser un monitor común y listo. Bien, entonces, ¿qué tomamos en cuenta? Los parámetros son estos: tamaño, resolución, luminancia, LUT, GSF, la curva GSF que ahora vamos a ver, y el contraste que puede tener. ¿Está? Y son claves a la hora de determinar la diferencia entre uno de grado médico con uno común. ¿Tá? Y estos parámetros a la vez tienen que estar en cierta forma adecuados a la modalidad en la que se va a utilizar. No es lo mismo un monitor para ultrasonido que para tomografía, por ejemplo. ¿Tá? Obviamente todas estas normativas y estas clasificaciones están, hay normas IEC europeas que justamente hablan de cómo determinar un monitor y qué es lo que hay que determinar de ese monitor para que sea de una modalidad u otra. ¿Ah? Y bueno, exactamente, hay ciertos estándares, no solamente el estándar DICOM que habla sobre los monitores, cómo tienen que ser, las resoluciones y demás, sino que hay otro tipo de normativas que hablan de qué monitor directamente tiene que ser utilizado en una modalidad. ¿Ah? Tamaño, y eso depende también de la modalidad, y la cantidad también, pueden ser uno, puede ser dos. ¿Ah? Y el tamaño, obviamente en pulgadas, puede ser de entre 18 a 21 pulgadas. Más o menos ronda en esos tamaños, entre una modalidad y otra. ¿Ah? Lo ideal es que tengamos más o menos un monitor como para que las cosas sean bien visibles o visibles correctamente a una distancia de 18 pulgadas. Más o menos entre el monitor y la nariz. ¿Tá? Para reducir la fatiga y todo eso. Con respecto a la resolución, bueno, ya lo sabemos. ¿Tá? Hoy en día que es todo digital y todo con monitores, ya sabemos lo que es la resolución, que es básicamente el número de píxeles que puede tener este monitor. Es la unidad básica del píxel de ese monitor, de esa pantalla de ese monitor, y cuanto más se supone que es mejor. ¿Tá? Pero también esto va a depender de la modalidad en la que se utilice. La luminancia, que es básicamente la densidad angular y superficial de flujo luminoso que incide y atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. ¿Tá? Básicamente, para hablarlo en criollo, es la cantidad de luz que emite, ¿tá? el monitor en candelas por metros cuadrados. ¿Tá? También lo pueden encontrar como la densidad superficial de intensidad luminosa en una dirección dada. Es la cantidad de luz que puede llegar a emitir este monitor, la capacidad lumínica de este monitor a una determinada ángulo de incidencia. ¿Tá? Se mide en candelas por metros cuadrados. ¿Tá? Porque es candelas, que es la unidad de cantidad de luz, por superficie. Y según la modalidad, esto para que tengan una idea de más o menos cómo tendría que ser, pero no quiere decir que esto sea así, a rajatabla. ¿Tá? Como verán, hay modalidades que requieren mayor cantidad de resolución, hay modalidades que tienen dos monitores, por ejemplo tomografía, ¿tá? Y hay modalidades que tienen un único monitor que con eso basta. Lo que dice mamografía ahí, bueno, a ver, mamografía para la parte de diagnóstica, sí, dos monitores.
Para radiología convencional, para las estaciones de trabajo diagnóstica, la del médico, digo, ¿no? Sí, 2 monitores, generalmente paraditos, ¿está? Verticales. Tanto para Para la web, radiología convencional. ¿Cómo? vos decís para la estación de trabajo del médico. La estación de trabajo del médico, porque la estación de trabajo del médico ustedes van a ver que es una computadora común y corriente, ¿está? Pero que tiene la capacidad de poder agrupar, tiene bueno, obviamente una tarjeta gráfica que permite mostrar 3 monitores, permite tener 3 monitores, 2 monocromáticos verticales y un tercero que es para, obviamente esta computadora tiene un sistema operativo, tiene un buscador para buscar los pacientes, tiene una, no sé, para entrar a internet, lo que sea. La misma, tiene un monitor común y corriente, pero que no se utiliza para el diagnóstico. Se utiliza este. Tanto para mamografía como para radiología convencional. Si fueron al clínica una vez, van a ver que en hay una sala de informe de rayos y tienen varios de esos. Ahora, por ejemplo, la modalidad, es decir, la mamografía se tiene que, si es con chasis CR, básicamente el chasis se digitaliza en una digitalizadora. Esta digitalizadora tiene un monitor horizontal único de la digitalizadora. Un monitor, ¿está? Que es son las mismas digitalizadoras, el tipo, digo, ¿no? De digitalizadora que se usa para radiología convencional con chasis. ¿Está? Lo único que la digitalizadora está seteada para escanear mamografías o escanear, no sé, radiología convencional. ¿Está? Pero es un monitor solo. Los tomógrafos siempre son 2 monitores. En un principio usaban uno y de CRT. Ahora lo estándar son 2 monitores horizontales. Son a color, pero lo que es la resolución de matices de grises es la adecuada para visualización y diagnóstico. ¿Está? Lo mismo para resonancia, pero en resonancia un monitor solo. ¿Está? Un monitor solo. No precisan 2. Nunca me puse a investigar bien el por qué. Las normativas dicen que tienen que ser así. Ahora, el por qué, de dónde salió el por qué de 2 monitores en tomografía y un monitor en resonancia, yo creo tiene algo que ver por el tema de que los tomógrafos, al tener mayor capacidad de cantidad de imágenes que se pueden brindar con volúmenes de 1100, 1200 imágenes, y que tenemos la capacidad de reprocesar eso, es bueno tener 2 monitores porque nosotros podemos estar trabajando en uno y reprocesando las imágenes en el otro, haciendo todo el tema del reprocesado en uno y toda la adquisición en otro. Creo que es algo así. ¿Ah? Y básicamente, creo que básicamente, profe, va por eso, que en tomografía, aunque hay ya tomógrafos actuales como el Siemens, el Somaton GovOp, que ya algunos vienen con 2, pero ya los más nuevos empezaron a venir con uno. Pero básicamente en el tomógrafo un monitor es como para colocar la información del paciente, planificar el estudio, y ya el otro es como para visualizar todas las imágenes. Bien. Creo que es así. Sí. Pero no. A lo que iba es que no hay nada escrito. Que te diga, bueno, no, pero mirá que acá en esta norma, en el coso, dice que esto por esto y esto y esto. Yo creo que fue porque en su momento, cuando empezaron a venir cada vez tomógrafos con mayor capacidad de procesado, con la posibilidad de tener tomógrafos de mayor cantidad de hileras, con volúmenes más amplios y todo eso, es por una cuestión de ergonomía. Creo que es más así, no por una cuestión neta de diagnóstico o algo que es que es mejor en el tomógrafo para diagnosticar mejor tal cosa, tal otra. A eso me refería. Creo que es más por ergonomía, por comodidad. Y como en resonancia es menor la cantidad de imágenes,
y se puede hacer toda la planificación en uno. Cuando visualizás en el mismo, cambiando ventanas, y simplemente haces todo en uno, no requerís tanto. ¿Tá? Bien, la JND, básicamente la JND, a ver, es, ¿cómo les puedo explicar? La JND es una escala de cálculo, es una tabla de cálculo, ¿tá? Es un ajuste, ¿tá? Que tiene ya preestablecido los monitores para que la visualización sea la mejor posible o la más correcta para el ojo humano, ¿tá? ¿Cómo te puedo explicar? Nosotros no somos capaces de ver tanta diferencia entre los niveles de gris. Nosotros solamente podemos ver hasta 32 aproximadamente niveles de gris. Y al tener tanta diferenciación en los monitores, con capacidad de tanta diferenciación, el ojo humano no es capaz de distinguirlo. Entonces se deben hacer determinados ajustes para que el ojo humano perciba el cambio de contraste entre un gris y otro. ¿Está? Y con esto visualizar de manera correcta. Una de las cuestiones fundamentales en los monitores es la cantidad de luz que tiene que brindar. ¿Está? La JND es básicamente la parte de la norma DICOM que habla sobre cómo debería estar ajustado un monitor para que la visualización sea la correcta. Entre tantas cosas que dice, habla de que la luminancia, por ejemplo, en un equipo CRT no debe ser más de 400 candelas por metro cuadrado aproximadamente, y un LCD de 1000 candelas por metro cuadrado. ¿Ah? Más adelante, en el segundo semestre, vamos a hablar de lo que son las normas DICOM. La norma DICOM es la Biblia de todo sistema de manejo de imágenes médicas, generación y manejo de imágenes médicas. En esa normativa dice cómo debe ser y cómo se debe aplicar y qué parámetros debe tener cualquier modalidad, cualquier equipo que maneje información de imágenes médicas, hasta los cables que interconectan estos equipos. ¿Va? No voy a hablar más de esto, va a haber una clase pura y exclusivamente de esto. Y hay una cosa fundamental que tienen los monitores que se llama curva gamma. ¿Tá? Justamente tiene que ver con esta JND o estos ajustes que deben tener para que se visualicen de manera correcta. Entonces, la curva gamma es la responsable de la corrección que se debe hacer para que estos monitores te muestren lo necesario para que vos puedas ver correctamente. Entonces es la responsable de la sensación de contraste en la imagen. ¿Tá? Y esto, esta sensación, le decimos así sensación porque es algo que es inherente que no es inherente a la imagen, sino a el dispositivo que te está mostrando la imagen. ¿Tá? Entonces, por esa razón, una misma imagen se ve de manera muy distinta dependiendo de qué monitor uses. ¿Tá?
puede aparecer medio lavada o blanquecina en algún sistema, mientras que en otro puede ser contrastada y oscura. Entonces, para que todos los monitores también te ofrezcan la misma calidad de imagen, la misma característica de imagen y puedas hacer el mismo diagnóstico, existen estas curvas de corrección para los monitores. Y es algo que lo lleva intrínseco cada equipo, cada monitor, supongamos. ¿Tá? ¿Y cómo funciona? Bueno, hay que tener en cuenta que hay tres cosas a saber. ¿Cuáles son los conceptos de lo que es lineal, logarítmico y rango dinámico? ¿Tá? El rango dinámico de una imagen sería la escala que hay entre su máxima luminosidad y el valor más oscuro que ofrece. En el mundo real, si lo aplicamos esto, se situaría el rango dinámico entre el valor de una superficie opaca, negra, y que no refleja luz ninguna, y el valor máximo de luminosidad posible, que sería ¿cuál? El sol, en el mundo real, ¿verdad? Por lo tanto, el rango dinámico de la realidad, aunque el concepto es medio abstracto, es enormemente amplio y muy difícil de aplicarlo a lo nuestro. Entonces, como no es nada útil a efectos prácticos, de ese inmenso rango dinámico que va desde lo opaco que no puede reflejar la luz hasta la luz del sol, ¿tá? Solo vamos a tomar una pequeña fracción, ¿tá? Que son el rango en la que el ojo humano trabaja, ¿tá? Siendo este igual el rango del ojo humano bastante amplio, ¿tá? A veces hasta, como les puse ahí, 4 veces mejor que el de un negativo de cine, ¿tá? Entonces, podríamos normalizar sus valores y hacer una escala de medidas entre una superficie negra que refleje solo el 1% de la luz, por ejemplo una superficie blanca y una superficie entre una superficie negra que refleje solamente el 1% y una superficie blanca que refleje el 90% de la luz, ¿tá? ¿Por qué 90? Porque si llegamos a 100 es un espejo, prácticamente, ¿tá? Entonces decimos que ese 10% restante quedaría reservado para objetos que producen, por ejemplo, su luz propia, ¿tá? Las velas, la lámpara y el sol, ¿tá? Así que estamos entre aquellos que refleja solamente el 1 y el 90%. Dentro de ese rango es lo que vamos a medir y vamos a utilizar. Y es justamente el rango en donde el ojo humano puede percibir todos los contrastes y los detalles, ¿tá? Porque ya por encima de eso, por encima del 100, o refleja o produce su propia luz o la refleja, ¿tá? Es mucho, ¿tá? Y más allá de ese 90% no, básicamente no es capaz el ojo humano de determinar detalles o diferencias, ¿tá? Entonces, con estos conceptos decimos que el ojo humano tiene una respuesta no lineal con respecto a la luminosidad del mundo real. A medida que aumenta la luminosidad, la percepción de esta no es proporcional, ¿ah? Ahora, que es una respuesta logarítmica, y bueno, los negativos de cine y la fotografía tienen también una respuesta del tipo logarítmica, similar al ojo humano, que es contrario a lo que vimos, ¿tá? Decir no lineal no es contrario, en realidad es así. Decir no lineal
es tener una respuesta del tipo logarítmico, porque o es lineal o es logarítmica. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con los negativos de cine y la de fotografía? Bueno, cuanto más se expone a la luz, más se oscurece, pero no de forma proporcional. Siempre tiene un tope máximo que está determinado por la densidad de ese negativo. Asimismo, la respuesta del monitor CRT es también logarítmica, por ejemplo. ¿Tá? Esos electrones que golpean el fósforo no tienen una relación lineal con el voltaje que se le aplica para formarlo. Aumenta su intensidad de forma logarítmica y de esta manera no lineal aumenta y disminuye el contraste y la luminosidad de la imagen que reproduce. ¿Tá? Esa relación entre voltaje aplicado y la respuesta de luminancia, o la relación entre la emulsión química, en el caso de los negativos de cine, y su respuesta de luz, debe ser cuantificada y, si es necesario, corregida para poder determinar cuál será el aspecto de la imagen resultante. ¿Tá? Entonces aquí es donde entra en juego la curva gamma o la corrección gamma. Gamma es un valor numérico que aporta información para saber cuánto se oscurecerá o brillará una imagen al ser reproducida por un dispositivo. ¿Tá? Es un valor intrínseco que tiene el equipo y afecta a todas las imágenes que se reproducen y por lo tanto modifican su luminosidad. Por eso es necesario, porque primero tenemos el valor intrínseco que viene en el equipo, pero nosotros queremos verlo de determinada manera para corregirlo. Tenemos que corregirlo para verlo de determinada manera. ¿Tá? Entonces, a este valor inicial intrínseco que viene en el monitor se le aplica otro valor para corregirlo y llevarlo a un rango de visión parecida o de visualización parecida a la que el ojo pueda percibir. ¿Ah? Entonces es necesario introducir una corrección gamma que evita la alteración de la visualización de la imagen y que equilibre el dispositivo con distinta gama. Es algo esencial. Por ejemplo, si hay varias personas que están trabajando sobre la misma imagen en equipos distintos. Así la cosa se complica un poco más en realidad, porque tenemos que hablar también de tres gamas diferentes. ¿Tá? La gama que viene nativa, la del monitor, ¿tá? Que es el valor numérico que eleva el valor de los píxeles de la imagen y transforma la luminancia de la imagen. Es intrínseco del dispositivo, ¿tá? Y es invariable, ¿tá? Y es dada por el fabricante. Después una corrección gamma, que es un valor numérico en el cual se debe compensar la gama del dispositivo para mostrar la imagen original inalterada. Y la resultante, que es la resultante de esta corrección que se le aplica a la gama nativa, ¿tá? Que es el valor numérico que se obtiene al compensar la gama del monitor con la corrección gamma. ¿Tá? ¿Cómo se obtiene? Dividiendo la gama del monitor por la de corrección gamma. ¿Tá? Aunque en teoría, para no alterar la imagen, su valor debería ser 1, perdón, suele intentar que de un valor básicamente de 1,1, 1,2 aproximadamente, que es lo que generalmente lo van a encontrar. Más corrección que esa es imposible. ¿Tá? Nunca va a llegar a 1. Debería ser 1, pero nunca va a llegar a 1. ¿Tá? Y eso ténganlo en cuenta porque se los pregunto. Siempre el 1 sería lo ideal, pero no hay manera de llegar a lo ideal. ¿Tá? Entonces aquí tenemos una imagen de ejemplo con corrección gamma y sin corrección gamma. ¿Tá? A ver, entonces, vamos a llevarlo a la práctica. Si un monitor CRT tiene una gama intrínseca de 2,5, ¿tá? Y queremos hacerle una corrección para que la visualización sea lo más cercana a 1 posible, porque nuestro objetivo es que sea 1 ese valor, o más cercano a 1 posible. Mi PC, es decir, mi tarjeta gráfica, que ese es el que me da el parámetro de corrección, es decir, la tarjeta gráfica que tenemos es la que me dice vamos a hacer la corrección gamma con estos valores.
para ese monitor que vos tenés. ¿Nada? Entonces la gama resultante vamos a multiplicar el 2, vamos a dividir el 2,5 por el 2,2. ¿Está? Y vamos a tener una relación de 1:1 aproximadamente. ¿Está? Y ahí estamos cerca. ¿Está? ¿Entienden cómo la bocha? Una imagen real, corrección gamma, gamma del monitor, gamma resultante. ¿Está? 2,2, 2,5, 1,1. ¿Está? Si esta es lo ideal, la corrección gamma es como una curva totalmente opuesta para llevar a lo que es la gama del monitor, que es 2,5, que está así, a lo más cercano a lo ideal posible. Entonces esa curva ya tiene menos panza, 1,1. ¿Entienden cómo la bocha? Aquí tenemos tres gamas diferentes: 2,8, 2,2 y 1,8. Resultantes, gama resultante y la ideal. ¿Está? ¿Cuál es la de mejor corrección? La de 1,8, porque se acerca lo más a lo ideal posible. ¿Qué pasa con el contraste, por ejemplo? Cuanto mayor es el factor gamma, menos pronunciada será la pendiente de la curva, mayor oscurecimiento y menor contraste presentará la imagen. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo opuesto, tener valores gamas menores de 1,8. Si tenemos valores 2,8, menor va a ser el contraste y mayor oscurecimiento tenemos. Esto es fundamental lo que les acabo de decir, porque siempre lo pregunto, así que anótenlo por ahí. Es más, les digo, para los que están acá, yo les pongo este mismo gráfico. ¿Está? Bien. Ay, ¿qué puse acá? Chao. Curva GSDF, creo que de lo último que me queda. ¿Qué es la curva GSDF? Es uno de los parámetros que más distingue a un monitor de grado médico. Básicamente, la curva DICOM GSDF es la curva, o es la corrección, vamos a decir así, que está normalizada. Es decir, para los monitores de grado médico, decimos, bueno, según la norma de DICOM, esta es la corrección que debemos tener, o esta es la curva de corrección que tenemos que aplicar para que el monitor brinde imágenes de grado médico. Está todo estandarizado y eso se trata de la curva GSDF. Es una curva de corrección. ¿Está? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros aplicando, si ustedes miran sus monitores, ¿cuál de las dos ven mejor diferenciados los niveles de gris entre uno y otro? Se dan cuenta que con una gama de 2,2 este contraste no se ve tan bueno como este contraste acá. Ni este, ni este con este, ni este con este. Y así podemos seguir comparando. ¿Se dan cuenta? ¿Están ahí o se murieron? Sí, a ver. Así sí me dice Agustín. Perfecto. Un sí por uno. Bien. Seguimos. Bien, yo estoy, si hago pausa es porque estoy leyendo a ver qué le puse para no estar repitiendo todo lo que dice acá. Sí me detuve un poquito en lo que es gamma punto a punto porque es difícil, pero esto no. Una de las cosas fundamentales que tiene estos sistemas con compensaciones, de que tienen espacio en la memoria de la tarjeta gráfica, ¿tá?, para almacenar la información necesaria para hacer las correcciones. ¿Tá? La lookup table, que es una tabla de corrección, es justamente para dar esas JND deseadas, ¿tá?, con esas correcciones, esas curvas gamas deseadas, están en la memoria de la tarjeta gráfica de esa computadora. Y nada, se utiliza justamente para hacer esas compensaciones de la gama de ese monitor para brindarte mejores imágenes. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante esto, chicos? Y acá este es el ejemplo que justamente habla sobre eso.
¿Vieron esta mamá? ¿Vieron la diferencia? Esto es con la curva nativa que hay en el monitor. Si nosotros no hubiéramos hecho la corrección gamma, esta mamografía se vería de esta manera. ¿A ustedes qué les parece? ¿Pueden hacer algún diagnóstico acá? Miren esto. ¿Se dan cuenta? En esta imagen tenemos la curva nativa para este lado y la curva obtenida con la corrección GSDF. ¿Está? La nativa presenta unas luminancias por encima del valor estándar. Esto hace que la imagen que está a la izquierda acá está saturada de blancos. ¿Está? Contrario a esta que está mucho mejor, muchísimo mejor, con los contrastes deseados y adecuados. Bien, ahora, parámetros que más o menos esto ya lo tienen sabidos, porque si fueran a comprar alguna vez monitores o televisores ahora para el mundial. Relación de contraste. ¿Qué es la relación de contraste? Es la relación que existe entre nivel de mínima y máxima luminancia. ¿Qué tan negros son los negros y qué tan blancos son los blancos? ¿Está? Entonces, básicamente el contraste es luminancia de blanco sobre luminancia negro. Es esa relación. Esto es la relación de contraste. ¿Está? Y puede ser estático o dinámico. El estático es la diferencia máxima que se puede lograr de blancos y negros en un mismo momento de tiempo en una misma imagen mostrada, es decir, imagen estática. En esa imagen estática, ¿cuál es el máximo negro y cuál es el máximo blanco? El contraste dinámico es básicamente esa relación que hay de diferencia entre los niveles de máximo blanco y máximo negro, pero en imagen dinámica. ¿Está? No en una imagen estática. Básicamente eso es lo que lo relaciona. Y obviamente depende mucho del ángulo de visualización, de las condiciones ambiente, de luz que le reflejen al monitor y demás. Pero son dos parámetros fundamentales a la hora de elegir el mejor monitor posible. Otro de los parámetros, y esto creo que ya es lo último, es que se toma en cuenta para monitores de grado médico, es por ejemplo el ángulo de visualización. Los de monitores de grado médico que son de modalidades, por ejemplo, o de estaciones de trabajo, tienen muy amplio rango de visión, casi diría yo de 160, 165 hasta 170 grados de ángulo en horizontal y en vertical. Las luminancias máximas en candela por metro cuadrado tienen que sí o sí llegar hasta 1000 candelas por metro cuadrado en los de grado médico. Las relaciones de contraste 301, 701 y 1001, ¿tá? Para lo de grado médico. El rango de escala de grises no menos de 10 y 12 bits. ¿Está? Con respecto a la consistencia en la imagen de un punto a otro, no debe haber, o por lo menos el cambio, la consistencia en la imagen, que se mantenga con las mismas blancos, con los mismos negros, con los mismos contrastes, no debe cambiar mucho en el tiempo, no debería. Tiene que tener básicamente una uniformidad de hasta unos 5 a 10% en los de grado médico. Es decir, que no la calidad de la imagen o el punto de pérdida de imagen que no cambie entre 5 y 10% aproximadamente. ¿Tá? Se dice por ahí que tiene que haber controles de calidad de los monitores. En nuestro medio no se hace mucho eso. Lo que se hace a veces, es más, no tienen ni service los monitores. Básicamente, si empezó a fallar, se cambia y listo. Después, nada, eso fue lo último. El control de calidad se tendría que hacer cada 3 meses, pero eso es lo ideal. Chicos, dudas.